Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. A partir de 2019, 6 operadores del mercado de los agronegocios se fueron a pique y dejaron un tendal de 650 millones de dólares. Ese hueco que afectó a productores e inversores repercutió en la actividad de la región y abrió a la competencia con otras ciudades un negocio que supo hegemonizar Rosario. El periodista económico Mariano Galíndez detalla para Desde la Redacción la mecánica de esas maniobras fraudulentas y le pone cifras. Desde el 2019 cayeron más de media docena de operadores agrícolas financieros que tenían base en Rosario, generando un profundo daño a la economía regional, a la economía de la ciudad y también de la industria y de los negocios inmobiliarios. Ya lo vamos a contar por qué. La pregunta es, ¿por qué pasó esto en Rosario? Que no pasó en Córdoba, que no pasó en Mendoza o no pasó en Buenos Aires, por citarte las otras plazas financieras. Bueno, lo que ocurre es que en Rosario convergen distintas causas que incluso son paralelas, que ni se tocan, pero que sí tienen algo en común. Tienen sede en Rosario. Hay estas mismas causas, algunas también se repiten en Buenos Aires, pero no en Córdoba, otras en Córdoba, pero no en Mendoza, pero sí todas, que como te digo, van por carriles paralelos, tienen sede en Rosario, toman forma en Rosario, hacen cuerpo en Rosario, y eso explica por qué nuestra ciudad es desde el 2019, además de la capital del helado o de la balacera, es también la capital de las caídas de las financieras. Y el daño económico es muy fuerte. ¿Podés identificar cuáles serían algunas de esas causas que vos marcás? Bien, para identificarlas poniéndole nombres, vamos a hacerlo más fácil y además para también medir un cálculo económico del impacto. A ver, desde el 2019 la primera agrofinanciera que cayó se llamaba Sebastián Grimaldi S.A., que dejó un pasivo. Yo incluso te los redondeo para abajo, para tratar de ser incluso no amarillista. Dejó un pasivo de granos que compró y no pagó por 18 millones de dólares. Daniel Casanovas, que es un agente de bolsa, tomó inversiones que no devolvió por 8 millones de dólares. BLD tomó inversiones, compró granos que no pagó por 130 millones de dólares. Vicentín tiene una deuda de 1.600 millones de dólares, pero eso es mucho de los bancos extranjeros, bancos de afuera. La deuda que en granos que recibió y no pagó es de 450 millones de dólares. Guardati Torti, que es una agrofinanciera de 11 millones de dólares. Y el último, el que está sacudiendo hoy por hoy, Luis Herrera, eso es 30 millones de dólares. ¿Qué nos da? La respuesta es que desde 2019 se perdieron casi 650 millones de dólares por la caída de estos 6 operadores. 650 millones de dólares. ¿Podés hacer alguna diferencia entre pequeño productor, mediano productor, gran pool de siembra? ¿A quiénes no terminaron pagando? Quiero decir, ¿hay un daño también al tejido productivo? Puedo decir que fue muy democrático, porque perdieron todos. No estuvo concentrado ni en los pequeños productores, ni en los grandes productores, ni en el pequeño ahorrista financiero de la ciudad, el que tiene una plata y que en vez de hacer un plazo fijo lo ponía en una casa de bolsa, ni tampoco el gran inversor. Todos perdieron y no hubo un sector que podemos decir, bueno, es el más castigado. En general fueron todos. Ahora, si querés, para ponerle, te dije el número, 650 millones, pero para pasar eso a cosas, esa es plata que venía a la ciudad, que se invertía acá en general y que no está más. Y mira, haciendo una comparación para tenerlo en cuenta, fíjate vos, este monto equivale a 10.783 monoambientes a estrenar de buena calidad. Son muchos edificios los que se dejaron de construir pues se podrían departamentos sin comprar. Y si te lo voy por ejemplo, a autos, te estoy hablando de un auto 0 kilómetros de gama media, buena, 34.784 autos. Es el monto equivalente a lo que la economía se perdió. Y podemos hablar de lotes que no se vendieron, o de empresas que no compraron un equipo porque era plata que tenían ahorrada para eso, se perdió, o empresas que, por ejemplo, no desarrollaron una nueva línea de producción porque la plata que tenían ahorrada para eso se perdió. El daño para la economía es muy grande. Ahora, ¿cuáles son las causas? O sea, yo te digo, son muchas causas que tienen una sola cuestión en común. En Rosario convergen todas, que a diferencia de otras ciudades, solo convergen algunas. Una de las primeras es que Rosario es la capital financiera del agro.
financiera. También pongámoslo en contexto que el 80% de lo que se produce en todo el centro norte de la Argentina sale por los puertos. El 80% de la exportación de granos del país sale por un radio que va desde Timbúes a Arroyo Seco. Que además es único en el mundo, porque en el mundo no hay un lugar de tanta concentración en un lugarcito tan chico. Este complejo portuario supera el de Santos de Brasil, va mano a mano con lo del Nueva Orleans en Estados Unidos, o sea, todo en un radio muy chiquitito. Y las plantas son todas nuevas y muy fuertes y muy grandes. Entonces tenés que todos los granos llegan acá. Acá están las aceiteras y los puertos. Y está el comercio de granos. Y está el comercio financiero de granos. Entonces, ¿qué pasa? Una práctica muy usual del productor agropecuario es que, además el productor agropecuario tiene esta cuestión para entenderlo. Puertas adentro, tranquera dentro de su planta, de su campo, es lo más moderno que hay. En la tecnología que usa, en las prácticas, en la innovación. Puertas afuera en la comercialización todavía es bastante rudimentario. Bueno, una de esas formas rudimentarias de comercializar... ¿Rudimentario o conservador? Yo te diría que no, es rudimentario. Es rudimentario. En el sentido de que, por ejemplo, hay un montón de alternativas que podría usar para cubrirse de precios que no usa. Mercados de futuros, por ejemplo. Bajo el índice, el uso de los mercados de futuros. El mercado futuro te permite a vos cubrirte, es lo opuesto a la timba, porque vos vas y te cubrís un precio de antemano. Sí, vos comprás un precio de antemano. Vos ya sabés, no sé, vos te da que vendiendo la soja a tal precio, cerrás el negocio, vas y lo conseguís. Baje la soja, bueno, también si sube también es lo mismo. Vos lo conseguís ese precio, ¿sí? ¿Qué pasa? El productor muchas veces no prefiere atarse y está especulando a ver si saca algo más, ¿entendés? Bueno, entonces, pero te quiero decir, es todavía más rudimentario. Y una de las prácticas que más se usa es la de yo, productor, te entrego a vos, industrial, exportador o acopiador, el grano, te lo entrego, me lo saco encima, no tengo que hacer el gasto de mantenerlo, de acopiarlo. Sí, un silobolsa, por ejemplo. Yo te lo entrego una a vos. cooperativa. Yo te lo entrego a vos. Te lo entrego al acopiador, al exportador, al industrial. ¿Eso se entrega en comodato? Se entrega en esta figura, se llama las compras operaciones a fijar precios. Yo entrego la mercadería física, te la doy y quedamos que el año que viene, en una fecha, entre tal y tal fecha, arreglamos el precio. Precio no fijado. Es como que vos haces un depósito en un banco sin que te dé intereses, pero bueno, yo te lo doy. En todo momento cobro. ¿Qué obtengo yo como productor de beneficio? Me saco encima el almacenamiento. Y claro, puedo elegir el mejor momento del precio. Que también es un gasto para el productor. Que es un gasto que saco encima ese gasto. Y además, ¿qué ocurre? Generalmente, cuando hay cosecha, hay mucha oferta y por eso los precios bajan. Entonces, así, lo mando ahora, pero el precio no lo fijo ahora. Los precios lo fijo mucho tiempo después. ¿Qué es lo que ocurrió en todos estos casos? Sebastián Grimaldi, Vicentín, BLD. Yo, intermediario o yo industrial, recibí ese grano, ¿sí? Que se paga en pesos pero se cotiza en dólares, ¿no? Recibí ese grano. Lo exporté, ¿sí? Lo vendí afuera. O lo procesé como aceite de harina y lo vendí afuera, ¿sí? Está vendido afuera. Lo cobré, ¿sí? Ya tengo los dólares, lo entré al país. Pero todavía no le pagué al productor. Yo ya hice todo el coso. ¿Y qué pasó en ese medio? Generalmente hubo durante todo el gobierno de Macri unas muy altas tasas de interés en pesos, que era una tentación para vos poner plata. La famosa LEVAC, digamos, por ejemplo, LEVAC, por poner un ejemplo. El ELIC, exacto, los plazos fijos, otros bonos. O sea, había muchos instrumentos en pesos que vos poniendo plata te daban tan alta tasa de interés que vos hacías un gran negocio. Entonces, ¿qué hacían muchos estos intermediarios o empresarios industriales exportadores? Cobraban los dólares, los pasaban a pesos, los tenían trabajando para adquirir en renta y cuando vos, productor, me avisabas, che, quiero cobrar, bueno, toma, acá lo tenés. Ese circuito funcionaba fantástico y le da una renta extra al comprador del grano, porque la trabajaba mientras no te lo pagaba vos. Pero ¿qué pasó? Las devaluaciones inesperadas del 2018 y después la de 2019 y como corolario lo que fue el reperfilamiento de las letras hizo que agarró a todos los intermediarios, desde Vicentín a BLD, pasando por Sebastián Grimaldi o Casanovas, con la plata en pesos. La mercadería ya no existía, ya la había vendido, ya la había cobrado. La plata estaba en pesos, pero el productor la cobra en dólares, está cotizado en dólares, entonces no había posibilidad. Por la devaluación, producto de la devaluación, eso te iba comiendo inclusive lo que vos ibas generando en ganancia. Unas doble devaluaciones muy fuertes e claro, inesperadas con pesos en la mano, pero con qué compromiso de pago en dólares. Y la mercadería ya no estaba. O sea, ¿eso qué genera? Ahí está el problema. Rosario es la cabecera de este tipo de operaciones. Acá, por esto que contábamos antes, es la cabecera de este tipo de operaciones. Entonces, ¿qué agarró? A los más prolijos
los agarró con menos, a los más arriesgados lo agarró con más y cayeron al toque. Sebastián Grimaldi cae en diciembre del 2018. ¿Por qué? Era un desprolijo total como lo tenía. No tenía ni coberturas. Después fueron el resto cayendo, y BLD, que era una empresa, o es porque todavía existe, muy prolija, que era una empresa muy acomodada, con muchos recursos, fue tan fuerte lo que tenía en pesos. Claro. Y la devaluación que no lo podés pagar nunca. Si a vos te agarra una devaluación y tenés que pagar dólares y tenés ingreso en pesos, vas muerto. Eso pasó. Eso explica la raíz de todos los que son agrofinancieros. ¿Y por qué pasó en Rosario? Porque en Rosario era donde más se usaba esa práctica. Y además tiene otro tema que lleva a pensar. El gran ahorro de Argentina no está en los bancos o no está en el mercado de valores donde está todo regularizado. Está en el campo, en los silos, en los acopios. Y ahí no hay normativa. A ver, todo esto yo te cuento, no hay un registro. No hay una entidad, ni una bolsa como una entidad privada, ni una entidad oficial como la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central. La Comisión Nacional de Valores controla agencias de bolsa, no de granos. El Banco Central, los bancos. O sea, todo esto, todos estos movimientos financieros hace que es un movimiento que ocurre fuera de no solo de control, sino de registro. Se los llama bancos en las sombras a estas operaciones de un acopiador que compra y vende, un corredor que compra y vende, un exportador que compra y vende, un industrial que compra y vende. Son bancos en la sombra porque otorgan financiamiento, cobran, pagan, venden, pero totalmente por fuera. No te digo del circuito legal porque las aportaciones se tienen que hacer de manera legal, sino te digo por fuera de registros y de normas que intentan regularlo. Por ejemplo, ¿qué regulación la que tiene un banco? Che, vos recibís 100 pesos de un depósito y tenés que dejar un encaje de 30. Podés prestar 70. Eso no existe en el campo. Es ese nivel de riesgo. El productor o el que está dentro de este tipo de operaciones financieras, ¿es consciente de eso? Porque quiero decir, es muy arriesgado también de tu parte, porque vos ponele BDL, Herrera, todos estos agentes caen. Y después, ¿cómo haces para recuperar tu inversión? ¿La recuperás? ¿No la recuperás nunca más? Digamos, ¿podés ir a reclamar a alguna instancia? Porque por lo que vos me contás es como que queda muy en la nada. Mira, Sebastián Grimaldi no se recuperó nada, Casanovas entró en una convocatoria de acreedores, BLD hizo una APE, un acuerdo extrajudicial, que lo que dijo, bueno, le vendió, entre comillas, la empresa a los acreedores. Ahora, en 20, 30 años recuperarán ese dinero. Vicentín está haciendo un pagadiós de aquellos, va a pagar, a los más chiquitos le paga todo, pero el resto, los medianos para arriba, le paga el 20%, o sea, es dinero que queda. Yo creo que el negocio agropecuario siempre se marcó por la confianza. Y eso fue lo que se quebró en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Mirá vos, cayeron tantos operadores, tanto daño económico que te dije que se provocó. Esto no se tradujo en nuevas herramientas de registro y control. Solamente, por ejemplo, el mercado de futuros, el Mardo Roffek puso una operación ahí para que la quiera usar, que no se está usando, que es hacer esa compra a fijar, pero garantizada por el mercado. O sea, pese a lo que sucedió, no pasó nada. Exacto, no pasó es nada. un siga-siga. Normativamente no pasó nada. ¿Qué es lo que cambió? Se podría decir que el mercado se hizo más conservador, entonces estas prácticas de operaciones a fijar, que antes eran por grandes volúmenes y grandes plazos, ahora son por menos volúmenes y menos plazos. O sea, como que se tranquilizó la locura. Pero no hubo un cambio de fondo en el comercio de granos. O sea, es que esto vuelve a ocurrir si alguien aprieta el acelerador. Ahora no está el acelerador apretado, entonces tranquilamente no pasa nada. Pasa un tiempo, la gente se olvida, se aprieta el acelerador. Ahora, esto es lo de grano. Después tenemos el financiero estrictamente, que es, por ejemplo, el caso de Herrera, puede ser algo del caso de Casanovas. Ahí ocurre, como te digo, son varias cosas que convergen. Esta es una, la de los granos. La otra, la que converge en Rosario, es que mucho dinero que viene, o sea, del negocio de agropecuario, viene a la ciudad, en inversión de inmuebles, en compra, etc. Bueno, pero también viene en ahorro. O sea, ¿qué hago con la plata? Cobré los granos, ¿qué hago con la plata? Lo más cerca que tengo es Rosario, Buenos Aires me parece muy lejano conceptualmente, ¿sí? Yo tengo, hay toda una tradición de todo el norte bonaerense, el sur santafesino, convergiendo con su dinero en Rosario, incluso te diría hasta el este cordobés. Bueno, ahí había una confianza que también había sobre operadores de Rosario, con nombre y apellido muy tradicionales, que toman esos dineros y hacen distintos tipos de colocaciones. ¿Dónde está el problema que pasó acá? El problema es que se unieron dos mercados que son muy distintos en volúmenes y tiempos, que es el negocio de los granos, que tiene un tiempo,
y el negocio de los valores, las finanzas, que tiene un tiempo más rápido y volúmenes más grandes. ¿Y por qué te digo que se unieron? Porque hasta la ley de reforma del mercado de capitales que sancionó Cristina antes de irse, un agente de bolsa no podía ser corredor de granos. O sea, vos eras intermediario en la compra-venta de granos o eras intermediario en la compra-venta de acciones, bonos, etc. La ley de Cristina los permitió que una misma empresa pueda hacer las dos cosas. Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque cruzar, o como se dice en la jerga, arbitrar una posición de compra-venta en el granos con posición de compra-venta en valores, da muchos negocios. Un negocio extra que incluso le posibilita a muchos corredores pagar mejor la soja. Si la soja valía 100, te la podían pagar 120. ¿Pero por qué? Porque hacían un negocio financiero en paralelo que le daba una renta que le permitía conseguir un cliente nuevo pagándole más soja. Eso está bueno, o sea, conceptualmente es interesante la posibilidad de que, no sé, un tipo que vende grano se cubra en dólar futuro y además ponga algo de plata en un fideicomiso, y eso está bien, y lo haga un solo operador, o sea, el concepto todo en uno, ¿sí? Todo en uno. Pero ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, que son dos negocios muy distintos. Cuando uno cae, el financiero arrastra todo, porque los volúmenes que marca el negocio financiero y la rapidez de pérdidas que tiene el negocio financiero son muy superiores a la del negocio de una economía real, que es el de grano. Entonces, esa interacción que hubo entre gente que ponía dinero para invertir en bolsa, y el caso de Guardati Torti, vos y yo no tenemos nada que ver con el campo. Poníamos algo de plata en Guardati Torti para operar en bolsa. Pero Guardati Torti también operaba en granos. ¿Qué le pasó? Se le cayó el negocio de granos y arrastró el financiero. Y me manoteó el dinero a nosotros dos, que no teníamos nada que ver, porque nosotros estamos invirtiendo en bolsa, y nos manoteó el dinero de la cuenta para tratar de pagarle a los clientes del agro. Para ponerlo más claro, tenía que ir tapando agujeros. Además que cuando se te corta... Se le cortó uno, claro, manoteó el del otro lado. Y ahí entonces, eso también explica te arrastra todo lo demás. Explica por qué gente que no tenía nada que ver con el campo, que invertía como financieramente en Guardati Torti, ahorristas normales. Sí, perdió la plata porque el negocio que se trabó fue el de granos. El de granos. Ahora, eso es producto que antes eso no pasaba. ¿Por qué? Porque eran dos agencias distintas. Ahora es una sola. Por lo que yo entiendo, ¿vos considerás que la herramienta que se estableció durante el gobierno de Cristina era positiva, pero tal vez lo que se hizo fue un uso irresponsable de esa... Totalmente. Y además no una cuestión... Se quiso decir, bueno, vos querés estar en los dos negocios, tenés patrimonio alto. Pero en realidad no es solamente patrimonio alto, porque las que le cayeron eran el patrimonio más alto. Claro. Vos le abrís la puerta a mezclar dos negocios muy distintos. Muy distintos. Depende de la racionalidad del operador de que lo haga bien. Pero abriste una puerta. Claro. Que por otra parte, esta ley de Cristina, contramano a todo lo que piensen, está en línea con lo que se hace en todos los lugares del mundo. No es algo que... no, es lo que se hace en Europa, en Estados Unidos. O sea, es así. Está bien hecho técnicamente. Lo que ha pasado acá, en Argentina, y que tuvo epicentro en Rosario, es que los operadores se endulzaron mucho, apretaron mucho el acelerador en operaciones de este tipo especulativas, y se encontraron con una sorpresa, que fue el gobierno de Macri, que devaluó y defaultó su propia deuda en peso, algo histórico, y eso lo dejó a todos colgados del pincel. Muy arriesgados frente a un gobierno. Por eso siempre dice que el que los mandó al muere fueron los propios. O sea, fueron los propios, porque la devaluación es inesperada de Macri. Recordemos, 2017 había ganado las elecciones caminando. Después fuiste al 2019 con otra devaluación, y después con el último gran acto payasesco, que fue devaluar tu propia... porque generalmente la costumbre argentina, ¿cuál es? Defoltear la deuda que te dejó el otro. Y en dólares. Exacto. Acá defolteaste la propia y en pesos. O sea, bueno, ese chiste no lo pudo venir nadie, y agarró a muchos operadores muy timbiados. Mariano, hasta ahora venís explicando con mucha claridad lo que ha sucedido con un circuito de dinero que podríamos decir que es blanco, digamos, o está legal. Sí. Ahora, también en la cartera de dinero que manejaban estas empresas había dinero negro. Sabemos que más o menos el 40% de nuestra economía está en negro, pero también de que tenemos una economía ilícita en Rosario que genera grandes cantidades de dinero. ¿Qué pasó con ese dinero en negro? ¿Era parte de toda esta caída o no? Ya, hay que ver caso por caso. En el caso de la agencia de bolsa de Daniel Casanovas, un agente de bolsa de la ciudad, ahí había dinero de inversores y ahorristas que habían puesto dinero en blanco, otros que habían puesto dinero blue y otros que habían puesto dinero cuyas fuentes pueden ser ilícitas. Ocurrió que ahí ese dinero ilícito fue el primero que se devolvió, tal vez el único, para evitar posibles consecuencias. En el caso de Luis Herrera, lo llamativo de este caso es que no aparecieron este grupo de pesados, sí dinero puesto blue,
¿Por qué? Porque acá hay un trasfondo, que es este tema. Cuando uno se habla de que hay un 40% de economía en negro, no es que hay un 60% de economía que está en blanco y un 40% en negro, sino que todos los actores económicos tienen la mayoría en blanco, claro, y una parte en negro. Como una doble contabilidad. Una doble contabilidad. Entonces está el blanco y el negro. No es que hay un lugar negro y uno blanco. Todo es gris, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, y ahí está el problema, la venta de un inmueble, te lo vendo y figura 100. En realidad fueron 130. Esos 30 en negro, me los pagás en negro, yo me los llevo. ¿A dónde voy? ¿A un banco? ¿Cómo lo registro? No, voy a una financiera que tiene su parte en blanca y también su parte en negro y que me trabaje ese 30%, esos 30 que fueron lícitos. Sí, no declarados. Es no declarados, es de la economía en negro. Bueno, eso hace que hay muchísima plata dando vuelta y que el mismo cliente blanco le pida al operador blanco alguna solución para ese puchito negro que tiene. Yo opero con vos en la agencia de bolsa, compro todo vía transferencia bancaria, comprame acciones, bonos, plazo fijo, lo que hago todo como, pero también acabo de vender una propiedad. Tengo esto negro, ¿qué hago con eso? O sea, entonces, fuerza a que muchos tengan su ventanita blanca o un amigo que le haga la parte del blue. Sin hablar de esto de actividad ilícita, sino viendo solamente la actividad lícita. Pero ¿qué pasa? Cuando vos empezás a desarrollar esa oficina blue, tenés el riesgo de que te aparezca el que necesita el blue proveniente de una actividad ilícita. Y eso es el gran riesgo. Hoy por hoy en Rosario, todos los casos que se han detectado han bordeado, salvo uno solo que es el de Shanahan, todos los casos de lavado de dinero del narco o de actividades pesadas no han pegado de lleno en la City Blanca. Salvo el caso de Shanahan, que yo te vendría a decir que hace tiempo había sido expulsado de la City Blanca. Era un tipo que tenía el nombre blanco de su momento de esplendor, pero hace tiempo estaba fuera del circuito. Todavía no ha penetrado eso, pero cuando vos tenés oficinas blue para atenderme a mí o a vos, está el riesgo de dónde venga un blue que venga negro o rojo sangre. Ahí es el gran riesgo que hoy hace que muchos tengan cuidado. ¿Y sabés dónde está el problema? En nuevas tandas de jóvenes financistas que se ven muy atraídos al dinero fácil y a raudales. Porque yo puedo vender una sola vez una propiedad y tener ese 30 en blue. Pero las actividades ilícitas tienen un flujo constante, imparable. Bueno, ha habido casos de gente que era del sistema, exgerentes o familiares del sistema financiero, que no pudieron resistir la tentación de ese flujo permanente de dinero que viene de las actividades ilícitas y quedaron envueltos en problemas. Ahí hay un gran problema. Ahora, en el fondo de todo, ¿sabes dónde está la raíz? Es que hoy por hoy, en Argentina, blanquear no es como las pelis que necesita una estructura financiera importante, contadores. Es muy fácil porque hay tanta economía en negro. Un fideicomiso inmobiliario para hacer cualquier edificio, nadie te lo va a decir oficialmente, pero es así. Vos agarrás y tenés el 70% del dinero va al fideicomiso, blanco registrado, papá, hay un 30% que va en negro. Hay un 30% que va en negro, que vos como inversor ponés en negro. 70 en blanco, 30 en negro. Es así. Sí, ese negro es el que queda afuera. Entonces, es fácil blanquear. No es que tenés que hacer un complejo sistema de los Panama Papers, no sé cuántos papers allá. No, si lo podés hacer con todo lo que hoy se compra y vende en negro, sobre todo en inmuebles. Un precio de mercado muy superior a un precio de escritura. Entonces, a ver, y vos tenés el operador serio que te hace el 70 inmobiliario, el 70 en blanco, hace el edificio y el otro 30 lo mantiene no declarado, pero va a donde tiene que ir, que es a la construcción de ese edificio, y el otro que hace el 70 en blanco y ese 30 en negro hace para otro edificio. ¿Y qué pasa? Lo termina al primero, si consigue un segundo que le ponga un 30 en negro para pagar ese 30 en negro del primer edificio. El día que no pudo vender un edificio nuevo, se le cae la torta. Me estás hablando de un esquema Ponzi casi. El esquema Ponzi inmobiliario que pasó acá, hay 2 o 3 casos muy recientes de eso. O sea, se largaban a vos cuando ves que uno construye y el otro larga. Generalmente, si es 100% en blanco, está fantástico. Pero si es el 70-30, es que el 30% de lo que vos estás poniendo no va a tu edificio, va a otro. ¿Y el tuyo dónde va a salir? De que venda un tercero y ahí me pague. Bueno, y al tercero ese vendiendo un cuarto y así sucesivamente. Mientras la rueda gire, no va a pasar nada. Es una timba complicada en una economía, digamos, tan volátil como la Argentina, Totalmente. Pero el tema es que al ser ese 30 negro, anda a cantar la Gardel con los controles. O hay otros por otro lado, otros operadores que te hacen esta.
yo te la mantengo, es la 30 en negro, pero son correctos y prolijos. Esa plata va para tu edificio, para el edificio donde vos estás construyendo. No lo hago para financiar otro. Entonces, esos son los que funcionan, los sistemas que funcionan, que mantienen el dinero al destino dado, no lo timbean en un nuevo proyecto, ¿sí? Son de crecimiento más lento esas empresas, pero más sustentables, y las hay tanto como las otras. En el fondo, esa cuestión de informalidad es la que explica que pueda pasar un caso como Herrera, que tiene una deuda de 30 millones de dólares, pero que en blanco aparece unos 10. O sea, y ahí no hay narcos, y ahí no hay pesados, ahí hay profesionales, un tipo que vendió un campo, un tipo que vendió una casa, los puchitos, un flaco que te compraba $200 oficial y $200 lo compraba vía él porque no puede comprar más, pese a que tiene un buen sueldo. Bueno, o que tiene un buen sueldo, pero la empresa donde trabaja, como tomó los apoyos estatales para pagar los sueldos en la pandemia, no, él queda inhabilitado a comprar los dólares, bueno, va y los compra. O sea, no estoy hablando de ilegalidad, no estoy hablando de que hay operadores que tienen que darle respuesta al pedido propio de un cliente blanco que dice, che, tengo este puchito, ¿qué hago con esto? Bueno, ahí empezás a armar una bola que si sos serio, te acompaña la suerte, podés vivir tranquilamente. Si te pasaste de timbero en un momento, y agarras una que no se frena, no la frena nadie, ¿entendés? Una bola de nieve de aquella. El caso Herrera es uno de esos. Mariano Galíndez estuvo en Desde la Redacción. Mariano, si la gente te quiere encontrar en redes sociales, ¿por dónde te busca? Mira, primero las notas en Rosario 3. Los domingos hacemos una columna, un run donde hacemos todo el repaso de novedades de negocio, lo que dicen los pasillos de negocio. Y después está en mi Twitter, Galíndez M3, y Galíndez en Instagram, Galíndez9028. Me encontrás por ahí. Y en tus salidas habituales en Radio 2 en la primera mañana. La primera mañana de 7 a 9 con Café. Mariano, muchísimas gracias. Este episodio fue producido por Mariano Galíndez. Edición periodística, Ricardo Robbins y Ezequiel Clerici. Edición sonora, identidad de marca y dirección ejecutiva a cargo de Ezequiel Clerici. Desde la Redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.